pensarías si te dijera que en la historia de España, tener los libros equivocados o interpretar la fe a tu manera podría costarte la vida? ¿O que una denuncia anónima, nacida de la envidia, podría arrastrarte a una mazmorra durante años? La Inquisición española no es solo una leyenda oscura, fue una realidad aterradora para miles. Hoy no vamos a hablar de mitos, sino de víctimas con nombres y apellidos. Estas son las 7 historias de casos verdaderamente dantescos que nos muestra la brutalidad de la Santa Inquisición. Para entender la magnitud de estos casos, hay que viajar en el tiempo. ¿Qué fue exactamente la Inquisición española? Imagina una especie de policía del pensamiento, un guardián implacable de la ortodoxia, fundada en 1478 por los reyes católicos Isabel y Fernando. Su misión principal no era perseguir otras religiones, sino vigilar a los que ya estaban dentro del rebaño, los conversos. En una España que buscaba unificarse bajo una sola corona y una sola fe, se desconfiaba enormemente de los judíos y musulmanes convertidos al cristianismo, conocidos como conversos o moriscos. Se les acusaba de seguir practicando sus antiguas religiones en secreto. Para erradicar esta supuesta amenaza interna, nació el Tribunal del Santo Oficio. Su poder era casi absoluto. No respondía ante las leyes locales, solo ante el Papa y la corona. Podía investigar, interrogar y sentenciar a cualquiera. El proceso era secreto y aterrador. Las denuncias podían ser anónimas. El acusado no conocía a sus acusadores ni los cargos exactos, y el objetivo principal era la confesión. Un objetivo para el que, como veremos, se justificaban los medios más crueles, como este telón de fondo de miedo y poder. Nos adentramos en las historias de quienes lo sufrieron. A continuación, vamos a explorar 7 de los casos más impactantes de la Inquisición. No son solo nombres en los libros de historia, son personas cuyas vidas fueron destrozadas por la intolerancia. Sus historias nos revelan la verdadera cara de esta institución, más allá de las cifras y las leyendas. Nuestro primer caso demuestra que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo, ni siquiera el hombre más poderoso de la Iglesia en España, Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo. Su historia es una tragedia de envidias y luchas de poder. Carranza era una estrella de la teología. Había sido un enviado de confianza del rey Felipe II y un feroz luchador contra el protestantismo en Inglaterra. Sin embargo, cometió un error. Escribió un libro, Los Comentarios sobre el Catecismo Cristiano, con la intención de explicar la fe de forma clara. Sus enemigos, movidos por la envidia al no haber conseguido de ellos el codiciado puesto de arzobispo, aprovecharon la oportunidad. Lo acusaron de contener ideas luteranas, precisamente la herejía que él había combatido toda su vida. En 1959, el arzobispo de Toledo fue arrestado por la Inquisición que él mismo, como calificador, había servido. Su proceso fue una pesadilla que se alargó durante 17 terribles años. Pasó por prisiones en España y finalmente en Roma, a donde el Papa tuvo que llevar el caso para sacarlo de las manos de sus enemigos españoles. Al final, fue declarado sospechoso de herejía, una condena ambigua que manchó su nombre para siempre. Murió en Roma solo 18 días después de recibir la sentencia. Un hombre quebrado por la institución que se suponía debía proteger. Saltamos ahora más de 2 siglos, hasta el trágico final de Cayetano Ripoll, un maestro de escuela de Valencia. Su historia tiene el sombrío honor de ser la última persona ejecutada por herejía en España. Nacido en 1778, Ripoll fue un hombre de su tiempo. Luchó en la guerra contra Napoleón. Fue prisionero en Francia y ahí entró en contacto con las ideas de la Ilustración. A su vuelta, se convirtió en maestro en Valencia. Su crimen
no fue creer en otros dioses, sino en un Dios distinto al católico. Ripoll era deísta, creía en un creador, pero negaba su intervención en los asuntos humanos. En su escuela enseñaba a los niños a decir alabado sea Dios en lugar del Ave María y no los llevaba a misa. Una denuncia lo llevó a prisión en 1824. Lo irónico es que la Inquisición ya había sido abolida. En su lugar, operaban las juntas de fe, tribunales herederos del mismo espíritu intolerante. Tras 2 años de cárcel, fue condenado a muerte. El 31 de julio de 1826, Cayetano Ripoll fue llevado a la horca, pero sus verdugos no quedaron satisfechos. En un acto de macabra teatralidad, metieron su cadáver en un barril pintado con llamas y lo arrojaron al río, simulando la purificación del fuego. Su ejecución provocó un escándalo en toda Europa, la prueba de que el fanatismo seguía vivo. Y continuamos con el siguiente caso. Ni siquiera una de las mentes más brillantes del siglo de oro español, el poeta y teólogo Fray Luis de León, se libró de la Inquisición. Su caso es el ejemplo perfecto de cómo la envidia académica y el miedo al conocimiento podían convertir a un erudito en un hereje. Fray Luis era un humanista y catedrático de la prestigiosa Universidad de Salamanca. Su delito fue doble. Primero, y más grave, tradujo el Cantar de los Cantares de la Biblia directamente del hebreo al castellano, algo prohibido porque la Iglesia quería mantener el control exclusivo sobre la interpretación de las Escrituras. Segundo, en sus clases defendió que las fuentes originales en hebreo y griego eran más precisas que la Vulgata, la versión latina oficial. Sus rivales académicos, carcomidos por la envidia, lo denunciaron. En 1572 fue arrestado y pasó casi 5 años en una cárcel de la Inquisición en Valladolid. Ese tiempo de angustia lo inspiró a escribir su famosa Oda que empieza: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Finalmente fue absuelto. La leyenda cuenta que al volver a su cátedra empezó la clase con la mítica frase: decíamos ayer, como si nada hubiera pasado, un símbolo de la resiliencia del saber frente a la opresión. No todos los casos tienen un nombre famoso. A veces, la verdadera brutalidad está en el anonimato de los métodos. El potro no es una víctima, sino el instrumento que creó a miles de ellas. Era, quizás, el método de tortura más temido y extendido. Un aparato diabólicamente simple diseñado para quebrar el cuerpo y el espíritu. Imagina un bastidor de madera. Ataban al acusado de muñecas y tobillos, usando un torno. El verdugo tensaba las cuerdas lentamente, estirando las extremidades en direcciones opuestas. El dolor era sencillamente insoportable. Las articulaciones se dislocaban, los músculos se desgarraban. La Inquisición española a menudo añadía su propio giro de crueldad, usando cuerdas con nudos llamados garrotes, que se clavaban en la carne como cada vuelta del torno. El objetivo era obtener una confesión. Sometidos a esta agonía, muchos confesaban no solo los crímenes de los que se les acusaba, sino cualquier cosa que sus torturadores quisieran oír. El potro representa el sufrimiento silencioso de aquellos cuyos nombres se perdieron, pero cuyo dolor quedó registrado en los fríos archivos del Santo Oficio. Estas historias son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la intolerancia. Si este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia te está resultando interesante y quieres apoyar la divulgación histórica rigurosa, no olvides suscribirte a Animaterror y darle like. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido como este. El brazo de la Inquisición se extendía mucho más allá de la herejía.
invadía la moral y la vida privada. Y en ningún lugar fue tan evidente como la Corona de Aragón, donde el Santo Oficio recibió jurisdicción especial para perseguir la sodomía. A partir de una bula papal en 1524, los tribunales de Zaragoza, Valencia y Barcelona se especializaron en perseguir lo que llamaban el pecado nefando. Las relaciones homosexuales eran castigadas con una severidad extrema. Los archivos revelan una auténtica obsesión. Solo en el Tribunal de Zaragoza se juzgaron más de 500 casos entre 1570 y 1630, con más de 100 ejecuciones en la hoguera. Las víctimas pertenecían a todas las clases sociales. La tortura era un método habitual para arrancar confesiones, y las sentencias iban desde los azotes públicos y exilio hasta la muerte en el fuego. Ser procesado por este delito suponía una marca de infamia imborrable para la persona y su familia. Este oscuro capítulo nos muestra a una Inquisición actuando como un policía moral, usando el terror para imponer su orden en los rincones más íntimos de la sociedad. Y pasamos al siguiente caso. La crueldad de la Inquisición no distinguía por género. El caso de María de los Dolores López, una religiosa ciega de Sevilla, es un testimonio espeluznante de ello. Es conocida por ser la última persona cuyo cadáver fue quemado por el Santo Oficio en un auto de fe en 1781. Dolores quedó ciega de niña. Afirmaba tener visiones místicas, pero su vida espiritual se mezclaba con relaciones escandalosas con sus confesores. En 1779, uno de ellos, carcomido por la culpa tras 12 años de relación, la denunció. Fue acusada de herejía y de fingir revelaciones divinas. Durante el proceso, se mantuvo desafiante y se negó a retractarse. Fue condenada a muerte. El día de su ejecución, la pasearon con el San Benito de los condenados y una mordaza para que no pronunciara más herejías. En el último instante, para evitar ser quemada viva, aceptó confesarse. Como acto de misericordia, fue ejecutada primero con el garrote vil, pero la sentencia debía cumplirse. Su cadáver fue arrojado a la hoguera. Un espectáculo macabro que el escritor José María Blanco White presenció de niño y que jamás olvidaría. Nuestro último caso no es una persona, sino un símbolo: la doncella de hierro. Es probablemente el artefacto más terrorífico asociado a la crueldad medieval. Sin embargo, su uso por la Inquisición española es más un mito que una realidad. Su historia es crucial porque representa la imagen de sadismo que la leyenda negra atribuyó a la Inquisición. Se describe como un sarcófago de metal con forma humana, con un interior recubierto de púas afiladas. Al cerrarse, los clavos penetraban lentamente en el cuerpo de la víctima, evitando órganos vitales para prolongar una agonía atroz. Hoy, los historiadores coinciden en que la doncella de hierro fue una invención posterior, popularizada en los siglos XVII y XIX para exagerar la barbarie de la Edad Media. Los ejemplares de los museos son falsificaciones posteriores. A pesar de su dudosa autenticidad, se ha convertido en el emblema perfecto de la crueldad inquisitorial. Un castigo frío, mecánico e inhumano. Encarna el horror que solo la mención del Santo Oficio inspiraba. Al repasar estos casos, es imposible no tocar un tema polémico: la leyenda negra. La idea de que la crueldad de la Inquisición fue exagerada por la propaganda de los enemigos de España. Es cierto que algunos mitos, como el uso de la doncella de hierro, son imprecisiones. Y es verdad que en otras partes de Europa se cometieron atrocidades similares o peores. Sin embargo, despachar toda brutalidad de la Inquisición como una simple leyenda sería un grave error. Los casos que hemos visto
Los de Bartolomé de Carranza, Cayetano Ripoll o María de los Dolores no son ficción. Están meticulosamente documentados en los propios archivos de la Inquisición. El uso de la tortura está confirmado. La persecución sistemática de homosexuales en Aragón es un hecho histórico. Aunque se debatan las cifras totales, la realidad innegable es que la Inquisición fue una institución que, en el nombre de la fe, silenció, castigó y causó un sufrimiento inmenso a personas de carne y hueso. Desde el arzobispo más poderoso hasta el maestro más humilde, desde el poeta que desafió las normas hasta las víctimas anónimas que gritaron en el potro. Las historias de la Inquisición española nos recuerdan una verdad incómoda, que el fanatismo, cuando se arma con el poder de una institución, puede desatar la brutalidad más imaginable. Más allá de mitos y leyendas, su legado es una herida en la historia y una advertencia sobre los peligros de la intolerancia. ¿Cuál de estos casos te ha impactado más? ¿Crees que la historia ha juzgado de forma justa a la Inquisición? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los rincones más fascinantes y oscuros de la historia, suscríbete y activa las notificaciones. Por el momento eso es todo aquí en Animaterror. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.